Hola, les habla Carolina Sayago con la clase número 11 del curso de modelamiento hidrogeoquímico con FRIXI. En esta oportunidad hablaremos sobre el modelamiento de fraccionamiento isotópico. El modelamiento de los cambios en la composición isotópica de una entidad química permite evidenciar la ocurrencia de reacciones. Durante esta presentación se abordarán los conceptos teóricos para la conceptualización de este tipo de modelos y las consideraciones para su modelamiento en FRIXI. Isótopos en el agua. Aunque existen muchas especies de isótopos estables para distintos elementos, se hará énfasis en los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno. Pero primero que todo debemos recordar lo que es un isótopo. Recordemos que los átomos están compuestos de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo, y los electrones se encuentran orbitando o rodeando el núcleo. Entonces, cada elemento tiene un número específico de protones. El hidrógeno tiene 1, el helio 2, por ejemplo. Los neutrones con carga neutra no alteran el número de electrones y no tienen efecto sobre las propiedades químicas del elemento. No todas las combinaciones de neutrones y protones son estables. Entonces, los núcleos de un elemento que tienen diferente número de neutrones se denominan isótopos y tendrían un mismo número atómico pero distinto peso atómico. De estos, algunos son estables porque no están afectados por procesos de desintegración, mientras que los que sí lo están se conocen como radioactivos. Para el hidrógeno existen dos isótopos estables, el protio y el deuterio. Para el oxígeno existen tres isótopos estables, el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18. Esto ocasiona que existan moléculas de agua más pesadas que otras. Entonces, la combinación de los 5 isótopos correspondientes al oxígeno y al hidrógeno da lugar a 9 moléculas de agua diferentes, entre las que la molécula de protio y oxígeno 16 es la más ligera, la que tenemos aquí arriba, y más abundante, y la de deuterio y oxígeno 18. La que tenemos aquí abajo es la de mayor peso molecular y es conocida con el nombre de agua pesada. La diferencia de peso entre las moléculas de agua origina un diferente comportamiento de unas y otras frente a los procesos de evaporación y condensación que se producen en la naturaleza, pero esto lo veremos más adelante. Durante los cambios de fase, las moléculas más pesadas tienden a concentrarse en la fase líquida. Inicialmente, en la evaporación, las moléculas de agua más pesadas tienden a quedarse en la fase líquida del agua en superficie. O lo que es lo mismo, las moléculas de agua más ligeras pasan al estado de vapor antes que las moléculas más pesadas. Entonces formarán las nubes primero las moléculas más ligeras, como la H2O16, mientras que la molécula con deuterio y oxígeno 18, por ser la más pesada, tenderá a quedarse en las masas de agua. Debido a ello, el agua que se evapora desde los océanos es más ligera que la que permanece en ellos, y el agua de lluvia es más pesada que el vapor que permanece en las nubes. Posteriormente, cuando ocurre la precipitación, el agua condensada contiene una mayor cantidad de isótopos pesados, por lo que se dice que el agua está enriquecida con estas sustancias. El vapor de agua en la atmósfera tiende a moverse hacia zonas más frías en las que se condensa, dando origen a nuevas precipitaciones. Como la fracción de vapor enriquecida ya se ha precipitado, la presencia de isótopos pesados es menor en el agua de la nueva precipitación. Lo anterior implica que conforme se evapora y condensa el agua, ésta experimenta una reducción de isótopos pesados, que puede asociarse con la temperatura y la precipitación. La proporción entre los componentes isotópicos de una determinada cantidad de masa se expresa mediante la tasa de abundancia, R. R es igual a la abundancia del isótopo raro entre la abundancia del isótopo abundante. Para cuantificar la reducción isotópica que ha experimentado la muestra, se comparan sus tasas de abundancia isotópica con las de un estándar. Esta diferencia relativa de la tasa de abundancia se expresa en tanto por mil y será igual a R de la muestra menos R estándar entre R estándar por 1000. Este fraccionamiento entonces de una muestra se mide por su desviación con respecto a una muestra estándar. Aquí se suele utilizar el patrón denominado SMOW o Standard Mean Ocean Water. Si este valor es mayor que 0, la muestra es más rica en fracción pesada que el SMOW o la muestra estándar. Y si es menor que 0, la muestra es más ligera que el SMOW. Entonces, representando gráficamente delta del deuterio,
en tanto por mil, que es igual a la función del delta del oxígeno 18 para un número grande de muestras de agua de lluvia, se obtiene una nube de puntos como la observada en este gráfico, a la que se le ajusta la recta de la ecuación que vemos aquí a la izquierda. Se le denomina línea de aguas meteórica o Global Meteoric Water Line en inglés. El desvío de la tendencia de los puntos respecto a la línea puede indicar cuáles fenómenos pudo sufrir el agua, porque, como vemos en esta diapositiva, por debajo de esta línea y en las proximidades del origen de coordenadas quedarán las aguas con valores bajos de deuterio y oxígeno 18, que corresponderán a lluvias ocurridas en zonas frías o de alta montaña o altas latitudes, en las que el vapor que origina las nubes y posteriormente la lluvia está formado fundamentalmente por moléculas de agua correspondientes a la fracción ligera. La fracción pesada, que necesita mayor energía para su evaporación en estas regiones frías, tenderá a permanecer en las masas de agua. Como dato extraordinario, les puedo decir que el índice de orden de magnitud en las latitudes frías disminuye la delta de la lluvia en un 0,5 por mil por cada grado que aumenta la latitud. Las aguas oceánicas enriquecidas en deuterio y oxígeno 18 y las correspondientes a lluvia de regiones cálidas o de latitudes bajas tenderán a situarse por encima de la línea de aguas meteóricas y lejos del origen de coordenadas. También, a medida que aumenta la lejanía a la costa, el delta se hace más negativa. Esto implica que la lluvia es tanto más ligera cuanto más lejos del mar se origina el vapor que la produce. Por tanto, las desviaciones con respecto al SMOW de muestras de aguas subterráneas informarán sobre la climatología de la época en la que se infiltraron esas aguas o sobre las características climáticas del área donde se produjo la lluvia que dio lugar a la recarga de los acuíferos. Fraccionamiento isotópico. Los cambios químicos que ocurren al agua conducen al fraccionamiento de la composición isotópica debido a pequeñas diferencias de la reactividad entre los isótopos. Por ejemplo, en una reacción en la que se condensa agua y se intercambian moléculas isotópicamente más pesadas, se mantiene una relación entre reactivos y productos. Alfa es igual a R de productos entre R de reactantes. Alfa del oxígeno 18 es igual a R del oxígeno 18 líquido entre R del oxígeno 18 gaseoso, lo que será igual a la expresión siguiente. El factor de fraccionamiento permite determinar la R para el isótopo raro cuando queda una fracción remanente de reactivo gracias a la ecuación de destilación de Rayleigh. La tasa de abundancia del isótopo raro después del cambio químico entre la tasa de abundancia del isótopo raro antes del cambio químico es igual a la fracción remanente del reactivo del factor de fraccionamiento menos 1. La fracción remanente hace referencia a la proporción entre la masa que queda después del cambio químico y la masa inicial. Por lo tanto, se está asumiendo una ganancia relativa del isótopo raro debido a la condensación y a la cuantificación que se hace de esa ganancia. La fracción remanente hace referencia a la cantidad de masa de agua que no cambia de fase. Por lo tanto, se está asumiendo una pérdida del isótopo raro debido a la condensación y la cuantificación que se hace es la de esa pérdida. Si recordamos que R de la muestra entre R estándar es igual a delta de la muestra entre 1000 más 1, la ecuación de Rayleigh puede reescribirse como delta de F entre 1000 más 1 es igual a delta sub 0 entre 1000 más 1 por F de alfa menos 1. Y desarrollando la ecuación al final se obtiene que delta F es igual a delta sub 0 más 1000 por alfa menos 1 por el logaritmo neperiano de F. Y reemplazando se obtiene que la diferencia en la tasa de abundancia relativa después del fraccionamiento es igual a la diferencia en la tasa de abundancia relativa antes del fraccionamiento más el factor de enriquecimiento por el logaritmo neperiano de la concentración después del fraccionamiento entre la concentración antes del fraccionamiento. Y despejando el factor de enriquecimiento se obtiene la siguiente ecuación. Nótese que por formalidad matemática, un fraccionamiento en el que se produzca enriquecimiento o aumento de la proporción del isótopo pesado en la fase remanente va a tener un valor de épsilon con signo negativo. ¿Por qué modelar cambios de composición isotópica? Los cambios en la composición isotópica permiten identificar el origen y la secuencia de reacción de una sustancia en un flujo reactivo. En inglés tenemos
Los métodos isotópicos nos dan idea acerca del origen de los metales traza y contaminantes orgánicos en el ambiente. Este postulado se basa en asumir que la proporción entre los componentes de un sistema químico no varía a menos que éste haya sufrido una reacción. Bajo esta perspectiva aparecen dos principios. El primero, una fuente de masa en un sistema químico posee una huella isotópica característica. Y el segundo, que al caracterizar los fraccionamientos es posible corregir los cambios isotópicos esperados en una trayectoria, lo que posibilitaría hacer seguimiento al destino de una sustancia. Esto debemos recordarlo para nuestro ejemplo a continuación. Entonces, esto se evidencia en el trabajo realizado por estos científicos, en donde se emplean isótopos de nitrógeno y oxígeno para identificar las fuentes que aportan nitratos al agua subterránea y se evalúan los mecanismos de atenuación natural para esta sustancia. Entonces, se realizó el estudio sobre un área de 945 kilómetros cuadrados, cuyas altitudes se encuentran entre los 0 metros sobre el nivel del mar y los 1592 metros sobre el nivel del mar. La geología de esta zona comprende un basamento del Paleozoico compuesto por rocas metamórficas y sedimentarias. También tenemos rocas volcánicas provenientes del volcán Aso, que se observa aquí. Y se observa en planta los cortes que se realizaron. Aquí tenemos el A', que inicia en Kikuchi, pasa por el río Chira hasta el lago Esu, y el corte B', que inicia en Ueki, atravesando el río Chira también, y un punto caliente de desnitrificación. Aquí tenemos el corte A', en donde se observa una zona de recarga A1, en donde tenemos un acuicluido, es decir, litología poco permeable que dificulta el movimiento del agua, y se encuentra aproximadamente 140 metros sobre el nivel del mar. Una segunda zona A2 de mezcla, en donde el basamento es bastante superficial, pero en donde se expone aluviones a aproximadamente 100 metros sobre el nivel del mar. Una tercera zona de flujo de descarga lateral A3 con presencia de lavas, y una zona estancada A4 en donde se encuentra el lago Esu y se distingue un acuífero confinado y otro libre con arcillas marinas a pocos metros del nivel del mar. Para esta zona se obtiene un éxilo de -2. Ahora en el corte B', se observa también una zona de recarga con un éxilo de -0,6 hacia Ueki, con sedimentos lacustres formando un acuicludo, y una segunda zona donde ocurre un levantamiento del basamento o punto caliente de desnitrificación y éxilo -0,7, y una tercera zona de flujo lateral a zona estancada con éxilo -3,1. Entonces, otros científicos, unos 10 años antes de este trabajo, establecieron que cuando ocurre desnitrificación, el campo de las relaciones isotópicas se encuentra en el rango de 1,3 a 1 y 2,1 a 1. Vemos que el agua de río señalada con triángulos rojos rellenos y vacíos tiende a presentarse agrupados hacia valores bajos en ambos isótopos. Al igual que el agua de manantiales, también para ambas estaciones climáticas en azul. Mientras que el agua subterránea en color negro parece tener una relación de 1,3 a 1, lo que validaría una posible desnitrificación. La composición isotópica encontrada para los fertilizantes y los abonos fue similar sin importar el área de muestreo, el tipo de producto o la marca del producto. Como observamos en el gráfico, existe una tendencia a presentarse entre 0 y 10 las concentraciones de nitrógeno 15, mientras una vez más se aprecia que el agua subterránea presenta una leve tendencia a la desnitrificación, observando el isótopo del oxígeno 18. Finalmente, puede observarse el cálculo del enriquecimiento para cada zona en las que ocurren procesos de desnitrificación. Como podemos observar en este gráfico, existen 5 zonas, todas correspondientes a agua subterránea, pero con diferentes factores de enriquecimiento. Con esto culminamos una mirada muy breve al ejemplo de isótopos.
Actualmente se requiere mayor investigación que permita definir coeficientes de fraccionamiento y proporciones isotópicas de acuerdo a las diferentes reacciones químicas que pueden sufrir diversas sustancias. Modelamiento isotópico en FRIXY. Existen dos vías para modelar comportamiento de isótopos en FRIXY. La primera empleando la base de datos ISO.dat y la segunda definiendo especies y tasas cinéticas de reacción. Utilizando la base de datos ISO.dat empleamos los keywords Solution Master Species. Bueno, como sabemos, con Solution Master Species definimos elementos, especies primarias y especies secundarias con sus fórmulas y pesos atómicos y moleculares. Escribimos los elementos seguidos de su valencia entre paréntesis. También se define la alcalinidad de las especies madres o principales. Y como dice en la diapositiva, define cada isótopo como un componente elemental que puede formar especies de cada elemento. Con isotopes se identifican los isótopos de los elementos y se define el radio absoluto del isótopo menor al isótopo mayor en el isótopo estándar. Ok, como vemos en la imagen, en la línea 1 se define el elemento. El elemento o el estado redox debe estar definido en el keyword Master Species. Luego, el identifier isotope se utiliza para definir los isótopos de los elementos. Luego se definen las unidades de medida para el isótopo. Las usadas son per mil, percent, PMC, que significa percent modern carbon, TU de tritium units, and PI sobre L de picocure per liter. Y luego viene el radio molar absoluto en el estándar del isótopo menor al isótopo predominante. Este keyword asocia las nuevas especies elementales como isótopos de las master species. Isotope radius. Con este keyword se habilita o se permite la impresión de los radios isotópicos en especies o fases en el archivo de salida. Permite asociar los nombres de las tasas de fraccionamiento que serán calculadas para cada isotope. Isotope alphas. Con este keyword se habilita también la impresión pero de los factores de fraccionamiento isotópico, al que se refiere como alfa en el archivo de salida. Permite asociar los nombres de los factores de fraccionamiento para cada isotope en cada solution species y en cada fase. Name expressions. Aquí se asignan los nombres a las expresiones, las constantes de equilibrio y factores de fraccionamiento. En alpha 1000 se define una expresión analítica para el factor de fraccionamiento y @log_k es usado en el cálculo del valor del nombre. Entonces, permite asignar un valor al factor de fraccionamiento que fue nombrado en isotope radius. Calculate values. Con este keyword se habilita o se permite la definición de funciones básicas que pueden usarse en otros programas básicos de FRIXY o para mostrar composiciones isotópicas como las que se definen en isotope alphas o isotope radius. Como dice la diapositiva, permite programar las funciones que describen la tasa de fraccionamiento definida en isotope radius. Como ven, se utiliza un inicio y un fin de funciones que están disponibles en la base de datos del intérprete base. Ahora, en Solution Species, como hemos visto, se definen reacciones químicas y parámetros para cada especie. Como vemos allí, el logaritmo de K a 25 grados centígrados, el delta H, que es el identifier de la entalpía de reacción a 25 grados centígrados también, analytic para los coeficientes de una expresión analítica, gamma para los parámetros de los coeficientes de actividad, DW, que es el coeficiente de difusión, BM para el volumen específico de especies acuáticas, y Millero es una fórmula alternativa para calcular el volumen específico de las especies acuosas. Entonces, define las especies químicas que pueden formarse en términos de los isótopos que se definieron como master species. Y con phases, pues se define un nombre, una reacción química, un logaritmo de K y la temperatura para cada componente gaseoso y mineral que puede ser usado para la especiación o reacciones tipo batch, transporte o cálculos de modelamiento inverso. Como dice aquí, define las fases que pueden formarse en términos de los isótopos que se definieron como master species. El modelamiento por vía cinética lo evidenciaremos con el ejercicio número 6, fraccionamiento de Rayleigh del oxígeno 18, que realizaremos en nuestro próximo video.
Con esto hemos culminado nuestra clase número 11. Hasta luego.